Salió a la luz uno de los secretos mejor guardados por el presidente Donald Trump. Documentos obtenidos por el diario The New York Times revelan que el mandatario solo pagó impuestos 5 veces en los últimos 15 años y que cuando lo hizo fueron cantidades irrisorias. Solo pagó $750 en impuestos federales en el año 2016. Lo mismo pagaría en su primer año como presidente y no pagó nada en 10 de los 15 años anteriores. Son las explosivas revelaciones del diario The New York Times, que tuvo acceso a los últimos 20 años de declaraciones de renta del mandatario. Según la investigación del diario, las propiedades de Donald Trump pierden millones de dólares cada año y estaría en proceso de una auditoría por parte del Servicio de Rentas Internas por la legitimidad de un reembolso de $72 millones que recibió después de declarar pérdidas millonarias. Hoy, en rueda de prensa, el mandatario arremetió contra el diario. It's fake news. It's totally fake news. Made up, fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it. Por su parte, su abogado aseguró que los datos presentados eran imprecisos. La investigación tira por el suelo la imagen del empresario millonario y exitoso que vendió mientras era candidato y revelan a un Trump con deudas de más de $300 millones y que año tras año pierde millones más y evita pagar taxes. Desde la bancada demócrata llegó de inmediato la reacción del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien tuiteó: "Levante la mano quien ha pagado más impuestos federales que el presidente Trump". Los impuestos de Trump han sido un misterio desde que se lanzó como candidato en el 2016 y se negó a revelarlos. Ha sido el único presidente en tiempos modernos en no hacer públicos sus impuestos. Y para hablar sobre la investigación del New York Times, hoy nos acompaña Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos, y Alfonso Aguilar, analista republicano de Telemundo. Bienvenidos a los dos. Quiero empezar contigo, Rosario. Cuéntanos cuál es el impacto de estas revelaciones. Bueno, mira, ahora nos damos cuenta por qué él hizo todo y hasta lo imposible por mantener todo esto en secreto, porque obviamente es ofensivo que este presidente haya utilizado trampas y haya defraudado al gobierno y también a Estados Unidos y a los votantes. Hoy nos damos cuenta por qué, porque obviamente es un mentiroso y un fracasado negociante. Alfonso, ¿tu opinión? Mira, francamente esto es más de lo mismo. No podemos tomar en serio este informe, no hay forma de validarlo. La misma nota no hace público los récords, las planillas contributivas que dicen tener en su posesión. Los propios abogados del presidente trataron de hablar con el reportero del New York Times para ver en qué se avanzaban sus conclusiones, pero ellos no quisieron compartir esas planillas contributivas. El New York Times es conocido por haber cometido errores garrafales en el pasado. Por lo tanto, tenemos que tomar con pinzas esta nota y no darle validez. El presidente ha negado completamente el informe y ha dicho que ha pagado millones en el pasado. Por último, es importante que decir que por la propia admisión del New York Times, ellos dicen que esto no es un informe independiente de las finanzas del presidente. O sea, que es posible aquí que estén especulando a base de información incompleta. Bueno, esto pues sería muy fácil de resolver. Exacto. Exactamente, sería muy fácil de resolver si el presidente simplemente presenta estos impuestos. Rosario, ¿cómo va a cambiar la imagen del presidente que todos teníamos de que era un empresario exitoso que manejaba muy bien sus negocios? ¿Cómo va a cambiar su imagen? Pues esto obviamente no solamente cambia esa impresión, pero lo que ratifica claramente es que es una persona que ha defraudado al gobierno, a todos los contribuyentes, y es una vergüenza que siendo presidente haga estas fechorías. A ver, primero Alfonso, que nada, Rosario, el informe no dice que él ha cometido delitos o ha cometido fraude. Tienes que leer el artículo, eso no es lo que dice. Yo lo leí muy claramente y lo que me queda claro... No está diciendo, eso no es nada. Pero de todas maneras, esto es un informe de prensa. Estas mismas alegaciones se hicieron hace 4 años, no han sido probadas. Esto no va a tener ningún impacto alguno. Los demócratas y aquellos que apoyan al liberal Joe Biden van a seguir apoyando, van a seguir utilizando este tipo de informes. A la larga, no va a tener ningún impacto político. Gracias, Alfonso. Rosario, según la investigación, el presidente ha declarado pérdidas millonarias en gran parte de sus negocios e incluso tiene deudas de millones de dólares, más de 300 millones. ¿Este podría ser un punto débil a la hora de debatir el martes?
Sí, bueno, definitivamente, porque eso causa conflicto de interés tremendísimo a los deudores. Si él llegara a ser presidente otra vez, si llegara a ser reelecto, esto lo pone en conflicto con sus deudores. ¿Y cómo le van a hacer a aquellas personas a las que les debe tanto dinero de ponerlo a él en bancarrota? O sea, esto causa serios conflictos, aparte del dinero que él le debe y que recibe de otros países y de otros gobiernos. O sea, esto en realidad pone unas luces rojas y decir a todos, oye, un momento, este señor simplemente no tiene ni la capacidad ni la cualidad para llegar a ser presidente y ni siquiera paga impuestos. Alfonso, ¿no es una contrariedad, una dicotomía el pensar de que el presidente solo pague pues tan pocos impuestos mientras los inmigrantes que no tienen documentos pagan millones de dólares en impuestos todos los años y no tienen ningún beneficio? Lo que pasa es que para responder eso tendría que asumir que el informe del New York Times es correcto. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. Y me parece injusto. El New York Times no ha hecho pública la información en la que se basa su nota y francamente ellos han cometido errores en el pasado. Podemos estar aquí hablando de un informe que tiene información equivocada. Bueno, eso en verdad que sería muy fácil de resolver si el presidente sacara sus impuestos a la luz, ¿no? Por último, ¿creen que esto va a tener un impacto en las elecciones, Rosario? Definitivamente, esto definitivamente va a tener un impacto. Si no tuviéramos a personas como mi querido amigo Alfonso y otras personas tratando de defender lo indefendible, tratando de justificar lo injustificable. Y bueno, mira, no hay más ciego que no quiere ver, ni más sordo que no quiere oír. Alfonso. Bueno, yo creo que no. O sea, podemos hacer alegaciones muy feas sobre el vicepresidente, como que utilizó su puesto como vicepresidente para que su hijo hiciera millones de dólares en China y Ucrania. Eso, sin embargo... No hablemos de los hijos, por favor, con Ivanka Trump, que estaba recibiendo como consultora $747,000 y que eso va definitivamente en contra de todas las reglas del Muchísimas IRS. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.